Bueno, nuestra siguiente presentación está a cargo del doctor Tetsuji Ori. Él nos va a presentar el trabajo Uso de probióticos para la prevención del cáncer. El doctor Tetsuji Ori es profesor investigador del Instituto Central de Investigaciones Microbiológicas en Yakun, Japón. Es graduado de la Universidad de Agricultura, doctorado en la Universidad de Escuela de Agricultura y Ciencias de Gifu. Es presidente de la Sociedad de Inmunología, Infección e Inmunidad, de la Sociedad Japonesa de Biociencias y Biotecnología y Agroquímica, de la Sociedad de Inmunología Japonesa, de la Sociedad para la Inmunología Japonesa. Y bueno, tiene reconocimientos, publicaciones, capítulos de libros. Los dejo en la presencia del doctor Tetsuji Ori. Muchas gracias por haberme presentado y muchas gracias por haberme invitado a este maravilloso simposio. Estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes, personas tan eminentes. Otra razón de mi emoción es el hecho de que es mi primer visita a México. Honestamente, tengo la experiencia de vivir y de trabajar en los Estados Unidos, pero durante esa época no tuve la oportunidad de visitar este país. Así que hoy estoy muy contento de estar aquí hoy y les voy a dar una presentación que tiene que ver con los efectos anticancerígenos de los probióticos, incluyendo el LK6 Shirota a través de la modulación del hospedador inmune. Este es un bosquejo de mi presentación. Me voy a enfocar en 3 puntos importantes. Primero, les voy a proporcionar alguna información general sobre la microbiota intestinal, incluyendo la cepa Lactobacillus casei shirota. Y después les voy a mostrar algunos efectos benéficos de los probióticos sobre el cáncer. Y finalmente también hablaré del mecanismo de acción de la LCS. Lactobacillus casei shirota. Bueno, pues voy a empezar mi presentación. Ha habido mucha evidencia que nos muestra que la descripción de la microbiota intestinal en la salud y en las enfermedades, sobre todo para enfermedades como la enfermedad del intestino irritable, obesidad y cáncer. Entonces, para ver estos abordajes sobre esta enfermedad, una de las formas más aceptadas es el equilibrio de la microbiota. Y las Naciones Unidas del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud en el 2001, los probióticos son organismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas confieren un beneficio de la salud del hospedador. Sin embargo, en el 2013 se ha mostrado que la ISAP nos dijo que ha habido una creciente punto de probióticos que nos dan la habilidad de esto en el mercado. De hecho, más de 250 probióticos y prebióticos en sus productos comerciales se introdujeron en el mercado estadounidense. Esta tabla nos muestra la lista parcial de los productos probióticos y el género más comúnmente utilizado de las bacterias son los probióticos, lactobacillus y bifidobacterias. Con respecto a
de los beneficios de la salud de los probióticos depende del tipo de probióticos. La situación más importante es cuál es la cepa que se va a utilizar en el producto. Por ejemplo, el Lactobacillus casei shirota o el Bifidobacterium brevejacum son nombres de cepas. Por favor, no se les olvide que no todos los probióticos son iguales. En este punto, el fabricante tiene la responsabilidad de demostrarlo utilizando un método confiable. Aquí yo les voy a dar alguna información general sobre el casei shirota, uno de los cepas más representativas del mundo. La descubrió el doctor Minoru Shirota, que después de seleccionar una gran colección de bacterias de ácido lácticos en 1930, y estas células miden como 0.5 micrómetros de diámetro y 1.5 micrómetros de longitud. LSS se utiliza principalmente para bebidas fermentadas tales como el Yakult 65. Para cualquier bebida con probióticos se ha consumido más de 80 años en Japón. Como se muestra en esta gráfica, después de 7 días de que el LSS se toma en la bebida, se recuperan muestras de unidad de colonias de 10 a las 7 meses y los números se mantienen en este nivel por 3 semanas. El efecto de salud más aceptado es la cura del intestino, así que los voy a presentar con dos estudios muy importantes de Sakai y de Sur. Este estudio se llevó a cabo, es un estudio aleatorizado a doble ciego con placebo controlado, con 40 mujeres posparto que se dividieron en dos grupos y se les administró placebo o una bebida de leche fermentada que contenía 6.5 mil millones de LSS por 6 semanas. Investigó los efectos de la ingesta de las bebidas con leche fermentada en la consistencia de las heces y los síntomas relacionados con la constipación y la incidencia de hemorroides. También de manera consistente el puntaje de la evaluación global del paciente en los síntomas de constipación está en el grupo de probióticos que significativamente disminuyeron de aquellos del grupo placebo. Y más aún, el número de sujetos que experimentaron hemorroides disminuyeron dramáticamente este grupo probiótico, como se muestra en la figura. Este estudio se llevó a cabo con base comunitaria aleatorizado y también se llevó a doble ciego y controlado con placebo. Aproximadamente hubo como 3.700 niños de entre 1 y 5 años de edad a los que se les administró placebo o bebidas con leche fermentada que contenían 6.5 mil millones de LSS aproximadamente por 12 semanas y se les observó las siguientes 12 semanas. El criterio de valoración era investigar los efectos de la diarrea aguda en el grupo pediátrico. Como se muestra en esta tabla, la incidencia de la diarrea aguda en el grupo de probióticos y placebos fue de 0.88 y 1.029 respectivamente. Estos resultados sugieren que se puede prevenir la incidencia de la diarrea aguda con los LSS. Muy bien, acabo de explicar estos efectos benéficos de la cura del intestino, pero además el LSS también
también nos ha mostrado en estudios recientes que se tienen otros efectos potenciales en el metabolismo. Y también me voy a enfocar ahora en la prevención del cáncer a través de la modulación por vía inmune. Y bueno, también pensándolo bien, voy a hablar de los efectos benéficos de los probióticos sobre el cáncer. Antes de mostrarles los efectos benéficos, veamos la proporción de mortalidad en Japón y México. En Japón, las principales causas de muerte son las enfermedades respiratorias crónicas y las enfermedades cardiovasculares y los cánceres. En el caso de México, las principales causas de muerte son la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y los cánceres. Por lo tanto, en ambos países es uno de los problemas urgentes reducir el riesgo de cáncer. Hasta ahora, solamente algunos estudios han reportado que los probióticos y los prebióticos tienen efectos positivos sobre el cáncer. Y en estos reportes, sobre todo el objetivo es el cáncer en colon. Solamente el NESAMI reportó que el cáncer hepático reducía los efectos de los probióticos, pero estos sujetos eran jóvenes sanos, hombres. Pero en Japón se mostró que el LCS tiene efectos positivos contra varios tipos de cáncer. Ohashi investigó el efecto de la ingesta de leche fermentada con LCS sobre el brote de cáncer de vejiga y reportó una reducción significativa en la incidencia del cáncer de vejiga que se observó en sujetos que habían consumido de manera habitual leche fermentada. También Naito Aso reportó que el LCS tenía efectos benéficos para reducir la recurrencia del cáncer de vejiga. En este momento explicaré los estudios de Aso y de Naito en más detalle. El estudio fue un estudio controlado con placebo aleatorizado que se llevó a cabo en pacientes que habían sido quirúrgicamente intervenidos para tumores primarios de la vejiga urinaria y se les asignó en dos grupos. A un grupo se le dio placebo y a otro grupo se le dio LCS por 2 años. Esto nos muestra la proporción de un año, de la tasa de recurrencia de un año. La proporción de recurrencia de un año fue de 45% en el grupo placebo y de 20.8% en el grupo de LCS. Los resultados muestran que el tratamiento con LCS presentan una mejora en el cáncer de vejiga que en el placebo. Los pacientes que se habían sometido a este tipo de cáncer y que les habían reseccionado este cáncer se dividieron en 2 grupos. A uno le dieron durante 3 meses epirubicina y a otro fue tratado con epirubicina y LCS. La tasa de recurrencia libre en 3 años se presentó en ambos grupos. En el grupo de epirubicina fue de un 60% y por otro lado el grupo de epirubicina más LCS fue de un 75%. Esto también nos demuestra que el
LSS previene significativamente la recurrencia de cáncer de vejiga urinaria. Ahora voy a hablar sobre el estudio de Toy sobre el cáncer de mama. Era un estudio epidemiológico dirigido a examinar el efecto de los hábitos en la dieta en el cáncer de mama. Entonces los sujetos, 968 japoneses, mujeres entre 40 y 55 años, y de estas 306 habían sido pacientes con cáncer de mama y 662 eran sujetos sanos. En este estudio, las pacientes de cáncer fueron definidas como mujeres que en un año habían sufrido de cáncer de mama. El grupo control eran sujetos sanas que habían presentado, que no habían presentado cáncer de mama o incidencia de cáncer de mama. Entonces, al examinar las causas de la incidencia de cáncer de mama, ¿qué es lo que pasa cuando se consumen bebidas con probióticos e isoflavonas de soya? Bueno, la soya es nuestra comida tradicional. Por ejemplo, el tofu contiene bastante soya. Este estudio nos muestra el riesgo de cáncer de mama en relación con el consumo de estas bebidas con probióticos LSS e isoflavonas de soya. Entonces, el riesgo de cáncer de mama en las mujeres con un bajo consumo de bebidas LSS e isoflavonas de soya se estableció en el número 1. Los resultados nos muestran que el riesgo fue de 0.5 al incrementar el consumo de bebidas con LSS y 0.49 al incrementar el consumo de isoflavonas de soya. Más aún, tanto cuando se bebían estas bebidas con LSS e isoflavonas de soya de una manera alta, el riesgo relativo se redujo a 0.36. Esos resultados nos dicen que las bebidas con LSS e isoflavonas de soya pueden actuar de manera sinérgica para evitar el desarrollo de cáncer de mama. Para reducir el desarrollo de cáncer de mama, disculpen. Muy bien. Les voy a hablar de este estudio que tiene que ver con el cáncer de colon, Ishikawa. Nos dice que la administración de la fibra de dieta y LSS puede evitar la ocurrencia de los tumores colorectales. Los sujetos eran 398 japoneses que previamente habían tenido por lo menos 2 tumores colorectales que les habían extirpado, pero estaban libres de los tumores en ese momento del estudio. Por lo tanto, se les asignó a 4 grupos y se les administró o se les diagnosticó con colonoscopía después de 2 o 4 años. La diferencia de los nuevos tumores colorectales con la administración de las preparaciones de LSS o de centeno después de 2 años, pero la tasa de ocurrencia de los tumores o la incidencia de estos tumores con un alto grado a moderado se disminuyó con la ingestión de la preparación de LSS después de 4 años. Estos
Estos resultados demostraron que LSS puede evitar el desarrollo de tumores colorectales. Bueno, ya hemos visto que LSS puede tener efectos benéficos en el cáncer de vejiga, de mama y de colon. Y bueno, yo quiero llamar su atención a los mecanismos de acción del LSS. Para poder aclarar o entender estos mecanismos, llevamos a cabo varios experimentos en ratones, inyectando LSS, y dividimos en dos grupos, en la dieta control o en la dieta controlada. En el grupo control, los ratones empezaron a desarrollarlo 6 semanas después, y los ratones empezaron a tener cáncer a la 10ª semana. En contraste, la ingestión del LSS retrasó el brote de cáncer y también redujo la incidencia de cáncer. De manera interesante, el efecto anticáncer del LSS no se detectó en los ratones beige, que eran defectuosos con respecto a la actividad de las células asesinas naturales. Entonces, una vez más, estos efectos anticáncer se veía que eran las funciones moduladoras de la inmunidad innata. Y bueno, aquí veíamos la actividad de las células asesinas en estos ratones, pero no en los ratones beige. A partir entonces de estos resultados, el LSS puede generar un efecto anticáncer con esta actividad. Y estas células asesinas juegan un papel muy importante para eliminar estas células cancerosas. La imagen de la izquierda nos muestra las células asesinas, que tienen que ver también aquí a la derecha con las células cancerosas. Estas células NK o asesinas están en un alto porcentaje, por lo tanto se llama la apoptosis en la célula blanco. La relación entre las células asesinas y la actividad es muy importante. Como pueden ver, la actividad de las células asesinas se baja y es más elevada la de la LSS tanto en hombres como en mujeres, lo que nos muestra que esta actividad es un factor clave para reducir la incidencia de cáncer. Por lo tanto, les acabo de explicar de la importancia de la actividad NK. Y aquí vemos la edad, la cirugía, los antibióticos, el estrés psicológico y físico, que son los responsables de la disminución de la competencia inmune. Como resultado, esta disminución incrementa el riesgo de cáncer. Entonces, a partir de ahora, nosotros nos vamos a enfocar en el LSS y cómo el LSS aumenta esta actividad de las células asesinas. Y esto es un diseño que involucraba a 10
hombres ancianos entre 69 y 97 años de edad que consumían placebos o bebidas fermentadas, de leche fermentada con LSS que contenían 40 mil millones de unidades formadoras de colonia por 3 semanas. Sin embargo, después de estas 3 semanas de la ingesta, la actividad significativamente se incrementó. Aquí tenemos otro estudio en humanos que involucra 9 personas sanas con una actividad comparativamente baja de las células asesinas. El placebo o la leche fermentada de las LSS contiene 40 mil millones de unidades formadoras de colonia. Entonces, como pueden ver, esta actividad de las células asesinas se incrementó después de 3 semanas de ingesta. Sin embargo, después de que se terminó esta ingesta de probióticos, la actividad de células asesinas se disminuyó a nivel basal, lo que nos sugería que esta ingesta regular de las LSS es importante para mantener la actividad de las células asesinas en las personas sanas con una baja actividad de estas células asesinas. El estudio fue un estudio controlado, aleatorizado en 96 trabajadores de oficina que se dividieron en 2 grupos a los que se les administró leche como bebida control o leche fermentada que contenía 100 mil millones de LSS por 12 semanas. El criterio de valoración fue el efecto de la bebida probiótica en la incidencia de la URTI. Como pueden ver, la actividad de las células asesinas en este grupo de las 6 semanas era significativamente más elevados que el grupo control. Y después medimos el cortisol. Este es un marcador del estrés. En contraste al cambio de la actividad de las células asesinas, los niveles de cortisol bajaron significativamente a las 6 semanas en este grupo de LSS. Más aún, aquí vemos que la proporción que no tenía URTI, o sea, este puntaje de URTI libre, fue de 0.78 en el grupo LSS y 0.47 en el grupo control. Estos resultados sugieren que LSS puede aliviar los padecimientos de estrés e incrementar la actividad de las células asesinas y como resultado pueden proteger de la UTRI. A partir de ahora nos vamos a enfocar en cómo el LSS puede aumentar de forma mecánica la actividad de las células asesinas. Takeda cultivó estas células mononucleares periféricas de la sangre o PBMC en presencia de LSS y esta actividad de las células asesinas se midió. Esta actividad casi desapareció. Sin embargo, la LSS significativamente incrementó esta actividad de las células asesinas que tuvo que ver con estas células CD56. Nosotros consideramos que la LSS específicamente incrementó la actividad celular in vitro. Y la siguiente, o bueno, como situación siguiente, medimos la actividad de la NK en presencia de la LSS y otro tipo de cepas como L. acidophilus o B. breve. Como pueden ver, la LSS fuertemente indujo las células IL e incrementó la actividad de las células asesinas. La siguiente pregunta fue, ¿qué población de células puede producir IL-12? Para
preparar una fracción rica en monocitos y una fracción pobre de PBMC y midió el IL-12. Él descubrió que los monocitos ingerían LSS, como lo muestra esta imagen, se lo engullían. Y estos monocitos para IL-12, y después de eso la IL-12 activaba las células asesinas naturales, natural killers. Bueno, a partir de ahora me voy a enfocar en los componentes de LSS. Me parece interesante ver qué tipo de habilidad de los LSS son críticas para modular las funciones inmunes. Esta es una fotografía de microscopio electrónico de la LSS teñidas con anticuerpos monoclonales específicos para la estructura de polisacáridos. Como pueden ver, la estructura extensa y larga de los polisacáridos que aparece que están cubiertos la superficie del SS, según este peso molecular por la filtración de los geles. Esos componentes, al dividirlos en dos puntos diferentes, el PSPG1 y el PSPG2. El 1 tiene un peso molecular de más de 100 kDa y el 2 tiene un peso molecular de 30 kDa, con una proporción molar de PSPG de 1 a 8. Para poder entender la habilidad moduladora inmune de los polisacáridos de la pared celular, las micropartículas se conjugan con estos polisacáridos PSPG1 y PSPG2, y los PSPG utilizan estos anticuerpos monoclonales específicos de LSS y sugieren que tienen una habilidad de reconocimiento molecular. Las micropartículas conjugadas con el PSPG de manera efectiva inducen altos niveles de IL-12 y los PSPGs no inducen el IL-12. Estos resultados nos demuestran que el LSS puede inducir el IL-12. Muy bien. Debemos ver que los pacientes de UC sufren de cáncer colorectal más frecuentemente. 19 investigadores reportaron los resultados. Como unos 90 estudios reportaron, o 19, reportaron estos intervalos de 10 años de duración de la enfermedad. Las tasas de incidencia correspondían a las probabilidades cumulativas de 1.8% por 10 años, 8.3% 20 años y 18.4% a 30 años. Una de las razones por las que vemos a los pacientes sufrir de una inflamación, de una situación inflamatoria, como una producción excesiva de IL-6. Entonces, nosotros llevamos a cabo varios experimentos que inducen
reducían el cáncer de colon, pero evitaban la ingesta de LCS asociados con la reducción de IL-6 en la expresión de mRNA. De manera interesante, estas cepas mutantes del LCS son deficientes en el PSPG1 y no podían evitar el cáncer de colon y no podían suprimir la expresión de IL-6 mRNA. Estos resultados nos demuestran que esta acción anticáncer del LCS puede ser representada a través de la subregulación de la producción de IL-6 por PSPG1. Entonces, algunos de estos tenían esta manera de estudio. En el lumen intestinal, el LCS llega al intestino vivo y afecta de manera positiva la microbiota intestinal y el entorno intestinal. Como resultado de todo esto, es un poco complicado. Diarrea, IBS o IBB. Con respecto a estos es un poco complicado. El LCS nos muestra estos efectos inflamatorios, pero dependiendo de la situación. La inflamación se disminuye gracias a LCS, aumentan la respuesta inmune, protegen de cáncer, de ORTI, etc. Mientras que una situación inflamatoria en este momento, el LCS funciona como un regulador hacia abajo, es decir, que la respuesta inmune incrementa y los síntomas se alivian. Ahora voy a resumir mi presentación. Se ha mostrado que la LCS tiene efectos positivos contra el cáncer de colon, contra el cáncer de mama y contra los estudios prospectivos. Los efectos inmunomoduladores se han reconocido. Uno de los componentes activos del LCS son los polisacáridos, que son únicos para LCS. Por favor, tengan una dieta balanceada y ejercicio moderado y tomen probióticos como el Yakult. Terminaré mi presentación mostrando reconocimientos a varios de mis colegas que aquí no puedo mostrar, pero continuaremos con estos estudios de probióticos mientras podamos diseminar estos buenos probióticos en todo el mundo. Esta es una imagen de nuestro instituto. Ayer el doctor Naito les explicó y les mostró que en nuestro instituto hay como 300 investigadores trabajando. Este es un edificio hermoso y el doctor Naito y yo estamos trabajando en este edificio en el 6º piso. Creo que el doctor Naito está trabajando en el 1º y yo en el 6º. Si pueden visitar Japón, por favor no dejen de visitar nuestro instituto. El doctor Naito y yo estaremos muy contentos de recibirlos. Muchísimas gracias por su atención.
Agradecemos la presentación al doctor Giori y comenzamos con las preguntas. En la mujer, ¿qué es un fibroadenoma y por qué se origina este tumor? Comenta el doctor que estos temas no los mencionó en su presentación. Si gusta, dejamos la pregunta para más adelante. Nos mencionó que los prebióticos y probióticos ayudan a prevenir cáncer de colon, pero ¿puede ayudar al tratamiento del cáncer de colon los probióticos y probióticos? Okay. So today I talk about solution for cancer prevention via immunization. Como ustedes saben, algunos prebióticos y probióticos son eficaces para moderar la microbiota intestinal. Para llegar a este punto son eficaces en algunos probióticos para poder evitar el cáncer de colon. Pero en Japón no está prohibido decir que los probióticos disminuyen el cáncer de mama porque tendríamos que lidiar con algunas situaciones legales, pero sí los probióticos son eficaces para el cáncer de colon. ¿Lactobacillus casei shirota podría también actuar en beneficio a tumores cerebrales y leucemia? Sí, muchísimas gracias por su pregunta. Hasta ahora los probióticos sí mejoran el cáncer de mama, de colon y de vejiga, así que tal vez sí tenga algo positivo, pero no tenemos datos para apoyar que van a tratar contra estos cánceres, pero sí es nuestro siguiente paso. Este comentario será muy útil para nosotros para poder investigar en un futuro hacia esta dirección. Muchísimas gracias por su pregunta. ¿Conoce la estructura química del polisacárido y qué característica hace que este polisacárido sea único? Gracias por su pregunta. Las estructuras del polisacárido son algo complicado. Así que solamente es un tipo de polisacárido, pero no solamente hay un tipo de polisacáridos. Los polisacáridos son estructuras. En los pacientes sometidos a placebo y a lactobacillus casei shirota, la enfermedad se reduce o llega a una cura. Sí, de nuevo muchas gracias por su pregunta. En estos estudios
algunos estudios que demuestran que después de algunos estudios clínicos yo expliqué lo que podía suceder y más aún en los grupos de Eurovicina que habían sido tratados con estos más el otro medicamento de LSS. Entonces se utiliza algún tipo de agente de apoyo en este momento del estudio. ¿Tiene algún efecto negativo el consumo de probióticos en exceso de las dosis recomendadas? Y si es recomendable consumirse en ayunas. Sí, también muchas gracias por su pregunta. En general, es un alimento, no es una medicina. Entonces, bueno, pues no tiene ningún efecto detrimental. Con respecto a la eficacia, nosotros recomendamos estas dosis al día y la importancia de seguir bebiendo. Como ya expliqué, estos probióticos tienen estas actividades. Seguir bebiendo los probióticos y los probióticos es importante para poder mantener la inmunidad del hospedador. Con respecto a esta pregunta, el LSS es un alimento, así que no tiene efectos colaterales, por lo menos en personas sanas. Pero en una situación inmunocomprometida, en ese momento, pues tenemos que cuidarlo. ¿Por qué no se analizaron niveles de otras citocinas más representativas para NK, como IL-2, IFN? ¿Qué pasa con las galicimas y las torfirinas? Muchas gracias de nuevo por su pregunta. En este momento, el efecto más importante, como ustedes saben, es el IL-2, que es un factor clave para activar las células NK o las células asesinas naturales. Preguntan si la administración del probiótico de 4x10 a la 11 por día es en una sola dosis o distribuida a lo largo del día. Gracias por su pregunta. En mi presentación yo expliqué que se daban por 3 días más o menos. Entonces de 40.000 millones de LSS. Lo que significa que una bebida contiene 40.000 millones de LSS. Preguntan también cuáles son las dosis recomendadas para cáncer tratado con lactobacillus casei-shirota y por qué hay diferencias en estudios sobre estrés y estudios sobre cáncer. Bueno, pues de nuevo, muchas gracias por sus comentarios y sus preguntas. En Japón, nosotros utilizamos esta preparación de polvos. En Japón es un medicamento aprobado. Entonces, en este momento nosotros utilizamos estas preparaciones de LSS no bebibles porque es conveniente para estos pacientes y por esto utilizamos las preparaciones de LSS para la prevención de cáncer.
pregunta sobre por qué había una diferencia en las dosis recomendadas en estudios sobre estrés y estudios contra cáncer. Tenemos varios experimentos que se están llevando a cabo y otros experimentos. Entonces, en algunos casos no es muy complicado, para nosotros también. En este momento, lo único que si nosotros administramos 100 millones de lácteos durante 6 semanas, pues es importante no solo para la inmunomodulación, sino también para como beneficio, por ejemplo, para inducir estos padecimientos con estrés. En este punto nosotros tenemos que hacer estos estudios. Después de esto tenemos que dejarlo muy claro con respecto a todo esto. Gracias por sus preguntas. ¿Con qué tipo y cantidad de glicopolisacáridos debe combinarse lactobacillus casei shirota? No conozco exactamente la respuesta a su pregunta porque en este momento expliqué que los polisacáridos incluyen NSS, lo que significa que los polisacáridos también tienen un material como componente del SS, lo que significa que para mí es un poco difícil responder a esta pregunta con certeza. ¿Habría forma de facilitarle al monocito fagocitar lactobacillus casei shirota y de esta forma potenciar la respuesta de los linfocitos NK? Muchas gracias por su pregunta. Hay un método para engullir efectivamente el SS. Creo que en algunos casos es muy benéfico, pero no tenemos datos exactos. La relación, el número de NSS engullidos en estas células entre la producción y por lo tanto nosotros vemos esta relación entre estos factores. En este momento tenemos que pensar en esto, pero hasta ahora no tenemos suficientes datos con respecto a este problema. Se han hecho estudios de probióticos en pacientes inmunosuprimidos y cómo se activa el sistema inmune. Como ustedes saben, en los estudios europeos, en algunos casos, una persona inmunocomprometida, algunos proveedores tal vez no lo utilicen para estos pacientes. Pero algunos datos utilizando los modelos animales, pero no tiene efectos colaterales con respecto a esta situación, pero no tenemos datos exactos. Entonces no tenemos que
atención. ¿Considera que se podría activar también autofagia o detener el crecimiento del tumor mandando las células a un arresto celular con los probióticos? Muchas gracias por su atención. Con respecto al cáncer de colon, estos estudios, actualmente yo les doy la presentación benéficos para el desarrollo del cáncer de colon. En este momento es un efecto benéfico para evitar el cáncer de colon. Hasta ahora solamente tenemos estos datos, pero además de estos datos no tenemos más datos. La pregunta tiene relación con las que se han hecho. ¿Qué concentración de Lactobacillus casei shingota tiene Yakult en sus productos? ¿Y qué cantidad se debe consumir para observar beneficios en prevención de cáncer? Hasta ahora estos productos recientemente han visto que 6.5 son eficaces para las personas sanas. Por lo tanto, tenemos varios datos, sobre todo para estos efectos moduladores. Entonces, en las personas sanas yo creo que basta esto de LSS. Esa fue la última pregunta. ¿No hay más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, entregaremos al doctor un reconocimiento en agradecimiento por su presentación y en parte